La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Estaba pensando como Michael White dice, la identidad es como un territorio de vida. Entonces, cuando esta identidad está encerrada en un solo relato, el territorio de vida se hace un territorio muy pequeñito, como hay muy poco espacio donde movernos. Y en cambio, si pensamos nuestra identidad como tejida por múltiples relatos, nuestras posibilidades de acción, no solo en el presente, sino que en el futuro, lo que podemos llegar a imaginar, de que podemos ser capaces, de que podemos querer, de tener planes, de tener sueños, se hace mucho más amplio. Por eso es que nos interesa poder conversar y explorar con las personas su relación con estos relatos. Es como tenemos este relato que está diciendo que hay una depresión, por ejemplo, que te está facilitando todo esto, que te está dando como legitimidad a tu malestar ante los ojos de tu familia. Pero ¿tiene algún otro efecto? Por ejemplo, conversar, si tiene algún otro efecto, ¿en qué lugar se siente ella respecto del profesional, el psiquiatra, por ejemplo, para decirle, no me gustan estos efectos que estoy sintiendo con el medicamento, o para decirle, no me gusta tomar tanto medicamento porque siento que no me hace bien, o porque en general la medicalización no me gusta. Eso es algo que se hace sumamente importante porque tiene que ver con la capacidad de utilizar tu propia evaluación, de que exista el reconocimiento de que la experticia en la propia vida es de quien la está viviendo, respecto de cómo se está sintiendo, respecto de la manera en que le afecta, qué sé yo, por ejemplo, acá los medicamentos, el diagnóstico, las relaciones con los otros, y que la persona sea la que tenga voz frente a esto y pueda efectivamente ejercer su poder y su influencia en esto que está viviendo, y que no se vea solo como una imposición de alguien que tiene, se supone, una autoridad, pero que la autoridad sobre la propia vida siempre se mantenga en la persona, ¿no? Que esto muchas veces no es así, justamente porque como estos son diagnósticos que hablan de alguna como enfermedad mental o alguna dificultad o trastorno mental, es como que se hace ver a las personas o sentir que perdieran autoridad sobre sus propias vidas, porque como que no están completamente bien, ¿no? No están enteras. Entonces, de alguna forma, se les quita poder. Y yo también en el trabajo he visto mucho esto de lo importante que ha sido para las personas poder expresar esto y poder, diría incluso, reclamar este derecho, a pesar incluso de que en muchos casos el especialista se ha resistido o no le ha parecido, pero que la persona pueda ejercerlo y decir, por ejemplo, frente a medicamentos que tienen lo que llaman efectos secundarios en dimensiones súper importantes de la vida para muchas personas, como la libido, o sea, su sexualidad, por ejemplo. ¿Quién define que son secundarios, Ana? Exacto, que se les llama secundarios cuando para las personas no tienen nada de secundario. Pueden ser
aspectos de su vida muy centrales, o medicamentos que hacen subir muchísimo de peso, o que aplanan completamente las emociones. Y me acuerdo que una mujer me decía, estoy tan plana que ni siquiera sé lo que me molesta. Entonces no tengo la capacidad de responder frente a situaciones que no debieran estar ocurriéndome. O sea, la emoción es también como una especie de radar que tenemos para diferenciar experiencias, para evaluar lo que estamos viviendo. Entonces, cuando se está en ese nivel de, ¿cómo se dice? Como de estar en plano, no está como esa capacidad ese sensor que nos permite distinguir situaciones, por ejemplo, de maltrato. Y sí, entonces como que todo me da lo mismo, cuando hay cosas que no me deberían dar lo mismo. Es un problema serio, ¿no? Eso, como que la persona siempre mantenga esta relación de autoridad sobre su propia vida. Eso creo que es algo central en esta relación. Existen los diagnósticos, pueden tener aspectos positivos, pero también pueden tener aspectos negativos que todavía no lo hemos descrito bien, pero la importancia de que la persona sienta esa capacidad de evaluar cómo va, ¿no? Sí, otras cosas que ocurren es que se invisibiliza el contexto social, contexto económico, social, histórico, cultural, de género, de color de piel, opresiones diversas. Y habitualmente lo que hacen los diagnósticos es como nombrar un problema que no es el problema. Por ejemplo, no es el problema para las personas, es un problema como construido para otras personas. Por la esquizofrenia, por ejemplo. Cuando uno trabaja con personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia, y ese diagnóstico está dado porque, por ejemplo, tienen una experiencia vital, una experiencia de vida que involucra, por ejemplo, tener alucinaciones auditivas o visuales, ¿no? Como escuchar voces. Como escuchar voces, etcétera, o ver cosas que no están ahí, digamos, bueno, que para ellos sí están ahí. Cuando uno conversa en terapia con estas personas, la esquizofrenia nunca es el problema. El problema es la relación, por ejemplo, con las voces. Y es curioso, o sea, no es curioso para nosotros, pero las voces habitualmente hablan en el idioma de las personas que las escuchan. Habitualmente reproducen o dicen cosas familiares para las personas que las escuchan. Son discursos muchas veces misóginos, o sea, como de sexistas o machistas. Yo me acuerdo que trabajé con un hombre que las voces que escuchaba eran de la dictadura. Eran voces de agentes de la dictadura, ¿sí? Que venían a buscarlo. Y claro, él tenía un diagnóstico de esquizofrenia, tenía otros diagnósticos más, porque habitualmente los diagnósticos además se van sumando. Se suman y son imprecisos, y va a un hospital psiquiátrico y le ponen un diagnóstico, va a otro, le ponen otros diagnósticos. No tienen nada que ver los diagnósticos con la química cerebral ni nada, simplemente una interpretación de los psiquiatras en base a ciertas acciones que la gente hace o lo que le está pasando. No hay ningún estudio fisiológico, digamos, o neuroquímico, ¿no? No, iba a decir que a esto que le llaman sintomatología. Claro, exactamente. Según eso, claro. definen. Y habitualmente lo que dice las personas que son el problema, conversar de eso, como por ejemplo la relación con las voces que son, porque no todas las voces son, o sea, escuchar voces no es el problema muchas veces. Hay voces incluso que amistosas que les dan ánimo, o que son divertidas, o que son chistosas, y que no les interrumpen nada la vida. Pero están estas otras voces, que son las voces
muchas veces más violentas o descalificadoras o humillantes de la vida. Amenazante. Amenazante. Sí. Michael White decía, todos escuchamos voces en todo caso. Todos tenemos esas voces adentro, ¿no? Como nos sentamos a hacer este podcast y vienen las voces de se nos va a ocurrir, vamos a hablar bien o no. Hacemos una clase o nos presentamos con alguien nuevo en la vida y decimos, le vamos a caer bien, le vamos a caer mal. Conocemos un grupo social. Bueno, más allá de eso. El problema que en general, por ejemplo, las personas que escuchan voces definen como problema es su relación con las voces violentas, con las voces abusivas, violentas, hostiles. Entonces, la esquizofrenia no describe el problema. La depresión mayor tampoco describe el problema, por ejemplo. La bipolaridad tampoco describe el problema. El problema de esta mujer que conté antes era la falta de colaboración y de legitimidad en su vida y en su experiencia. Y cuando nombramos eso como el problema, yo le pude preguntar acerca de la historia de la importancia de la colaboración en su vida y de los pasos que ha dado para lograr colaboración. Y después supe, en la conversación con ella, que mucha de esta sensación de dolor, de pena, etcétera, tenía que ver con experiencias que había vivido muy violentas, muy horribles, en su infancia, bueno, adolescencia en realidad. Y que tenía sentido de alguna forma doler, ¿no? Porque de hecho eran cosas que le habían pasado que nunca había podido conversar con nadie de una forma que hiciera justicia, ¿no? Porque siempre que hablaba de esto le diagnosticaban depresión y el problema se ponía... Ahora el problema era la depresión, no la violencia que ella vivió o el abuso. No quiero decir estas palabras porque YouTube nos corta, pero que había vivido ella cuando adolescente. Y cuando logramos o pudimos hablar de esto y honrar ese dolor como una expresión de que ella sabía que lo que le había pasado era injusto y que no estaba dispuesta a silenciarlo más, cambió un poco la historia. Y la depresión mayor, que habían dicho que era el problema, dejó de ser el problema. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.